Buenas tardes. Vamos a aprender sobre el imperfecto hoy. El imperfecto es muy parecido, similar, a el pretérito, pero es un poco diferente. Bueno, el pretérito ya sabemos que es simple perfect, entonces cosas como I went to the store, I studied yesterday, eso es el pretérito porque es una acción que está terminada, es finished. El imperfecto es un poco diferente. Vemos ahora aquí el pretérito en el pasado, la acción está terminada, pero el imperfecto en el pasado está una acción que estaba ocurriendo, o sea, una acción que estaba pasando por mucho tiempo o en una época en el pasado. Entonces, usamos el imperfecto para acciones que estaban ocurriendo, volviendo a ocurrir o no estaban completas en el pasado. Desafortunadamente, tenemos que recordar o memorizar las terminaciones de los verbos en el imperfecto, porque son muy diferentes que las terminaciones de los verbos en el pretérito. Vemos aquí los tres tipos de verbos: AR, ER e IR. Entonces, parar, que quiere decir to stop, mantener, to maintain, to sustain, reunir, que quiere decir to reunite or to get together. Pero la buena cosa es que los verbos que terminan en ER y IR comparten las mismas terminaciones como los verbos en el pretérito. Entonces, por ejemplo, mantenía, ia, reunía, mantenías, reunías, mantenía, reunía. Entonces, como los verbos con ER e IR con el pretérito, los mismos verbos en el imperfecto comparten estas terminaciones. Y solamente necesitamos recordar que los verbos que terminan en AR tienen estos tipos de terminaciones. Entonces, paraba, abas, aba, ábamos, y ojo, aquí está un acento, parabais, paraban. One thing that we really need to remember is that, yes, we can be using the same type of verbs or same verbs as you do in the predicate or the imperfect. However, the predicate and the imperfect, what the difference between those is that not just the endings, but we are talking about completely different types of actions in the past. Imperfect is talking about actions that were occurring for a long period of time or continue to occur in the past, or an action that did not finish. Whereas with the predicate, we're talking about an action that finished in the past. So if you think about it in a very different type of way or telling a story, it might help you to remember when to use what. Por ejemplo, siempre manteníamos el carro limpio. We always maintained or kept a clean car. Entonces, ¿cuándo manteníamos el carro limpio? No sé, en el pasado. Entonces, esta acción ha pasado en el pasado, in the past, pero no sabemos cuándo o por cuánto tiempo, pero es decir, que esta acción fue pasando por mucho tiempo y no sabemos cuándo terminó. We don't know when it finished. It's just an action that used to happen a lot in the past. A ver, una cosa muy buena del imperfecto es que hay solamente 3 verbos irregulares en el pasado, en el imperfecto, lo siento. Y son el verbo ir, ser y ver. Y si ustedes recuerdan, ir quiere decir to go, ser to be, ver to see. Ok, aquí tenemos las conjugaciones del verbo ir, to go. Tenemos iba, ibas, iba, íbamos, y aquí tenemos una estrellita porque hay un acento sobre la i. Ibais, iban. Por ejemplo, cuando era joven, when I was young, mi familia y yo íbamos a acampar siempre. When I was young, my family and I always used to go camping. Entonces, este tipo de verbo, esta acción, se pasaba mucho en el pasado y
Aquí tenemos la palabra siempre, so we always used to go. Entonces, ¿cuándo? No sabemos, pero sí, eso eso nos pasó con mucha frecuencia. It happened to us a lot. Entonces, usamos aquí el imperfecto. Bueno, el segundo verbo irregular en el imperfecto es ser, to be. Entonces, tenemos era, eras, era, éramos, erais, eran. Y aquí, ojo, hay un acento sobre la E también. Por ejemplo, eran las 8 y mirábamos un programa de televisión. Y el segundo verbo irregular en el imperfecto es ser, to be. Tenemos era, eras, era, éramos, erais, eran. Bueno, aquí, ojo, tenemos la E, tiene un acento. Por ejemplo, eran las 8 y mirábamos un programa de televisión. It was 8 o'clock and we were watching a TV show. Again, this action endured in the past. Y you are telling a story about something that happened in the past. So when you're contando una historia, un cuento, usamos el imperfecto. We use the imperfect. Y finalmente, el tercer y el final verbo irregular en el imperfecto es ver, to see. Tenemos veía, veías, veía, veíamos, veíais, veían. Kind of a tongue twister here, porque hay acentos sobre la I en todas las conjugaciones de este verbo. So, por ejemplo, mis amigos y yo veíamos la puesta del sol en el parque cuando me llamó mi mamá. My friends and I were watching the sunset when my mom called me. Now, if you see here, my friends and I were watching. Entonces, en español, if we ever want to say I was doing, we were doing something, the were and the ing, we often use the imperfect to say so. So because this is an action that was occurring for an extended period of time, and it's interrupted by another action. In this case, the interrupting action is when my mom called. So we were doing something for a period of time, and then the action that changed that was when my mom called. Entonces, chicos, hay dos cosas que necesitamos recordar muy fuerte con esta lección. Número uno es las terminaciones nuevas del imperfecto. Okay, now we have a whole new set of endings that we need to remember. And in my opinion, I don't think it's very difficult to remember because we have two sets of verbs, ER and IR, that share the same endings. Y número dos, thing we need to remember es el uso de imperfecto. Entonces, en los días siguientes vamos a aprender cómo y cuándo usamos el pretérito y cuándo usamos el imperfecto. So really just try to remember that even though we are going to be working on this in the next couple of days and the semester to come, the imperfect and the preterite is a constant struggle for a lot of students, including myself, talking about something in the past. So it's one of those things we just have to keep on practicing. And just remember, real quick and fast rule is that if the action finished and it has a very distinct ending, we use the preterite. If it's an action that continues on and we don't know when it ended, or we don't really care when it was happening, then we use the imperfect. ¿Ok? Muy bien. Entonces, espero que ustedes hayan aprendido mucho. Y nos vemos mañana y para practicar un poco más sobre el imperfecto. ¿Ok? Muchas gracias. Chao.